Vamos a disponer nuestro corazón a estar muy atentos a la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Amén. Dame hijos, o si no, me muero. Vamos a orar, hermanos, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que esta palabra sea llegando al corazón y vida de cada uno de nosotros en esta mañana. Aquí hay una iglesia que es evangelista. Amén. Una iglesia que es misionera. Y no lo digo por la iglesia local, lo digo por la iglesia en general a través de su historia, que nos ha proyectado el amor por las misiones a través de los tiempos. Que el Señor sea despertando en esta mañana corazones dispuestos a toda buena obra. Soberano Señor Jesús, bendito Dios y Padre, te alabamos, oh Dios, glorificamos tu nombre, Señor Jesús. Habla, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Sensibiliza, Señor, bendito Salvador Jesús, nuestras vidas. Que veamos esa necesidad tremenda de poder anunciar estas buenas nuevas de salvación a un mundo que se pierde en su pecado, en su maldad. Sí, Señor, amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y vamos a disponer nuestro corazón a estar muy atentos a la palabra del Señor. Una historia que no termina. Hermanos, nosotros como Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, amamos la iglesia. Amén. Y amamos también la identificación corporativa de la iglesia. ¿Cuál es la identificación corporativa de la iglesia? IPUC, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y eso lo llevamos ¿con qué? Con altura. Eso lo llevamos con altura. ¿A qué denominación, a qué iglesia pertenece usted? Y sacamos pecho y decimos: a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y más de un taxista a quien yo le hablo del evangelio me ha dicho: yo, porque soy débil, pero yo he escuchado, he ido a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y es la iglesia que tiene la verdad. Amén. Tiene la verdad. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Al decir esto también quiero, hermanos, que nosotros como miembros de la iglesia local nos empoderemos. Amén. Cuando se habla de empoderamiento, quiere decir esto: tener ese amor, esa entrega, esa abnegación, ese deseo, hermanos, ese amor, esa comunión de los unos con los otros a nivel ¿qué? Local. Amén. Empoderarnos, porque aquí hemos servido al Señor. El Señor nos ha bendecido grandemente, hermanos, y es una bendición, es un honor que cada miembro en su respectiva congregación puede decir: esta
es mi congregación. Amén. Se ha asignado un tema, por cierto, muy bonito. Dame almas o me muero. Cuando hablé de una historia que no termina, el misionero, el hermano Abner Larsen, y todos conocen muy bien esa frase del hermano Larsen, cuando su esposa muere dejando un niño recién nacido. Ella murió de preeclampsia. En ese entonces no habían los recursos que hoy en día se tiene para atender a una mujer que está en esa situación de preeclampsia. Hoy hay recursos y bastantes. Solo con un niño recién nacido en el Canadá se dan cuenta y le dicen: devuélvase, vénganse. Y él ahí en la tumba, prácticamente casi solo, le mandó después una respuesta. ¿Cuál fue? Un soldado ha caído, manden refuerzos. Un soldado ha caído, manden refuerzos. Y se quedó. Hermanos, si el hermano Larsen hubiera sido un blandengue, si el hermano Larsen no hubiese tenido la visión, el llamamiento, la unción, amén, seguramente que esto sería totalmente ¿qué? Diferente. Un soldado ha caído, manden refuerzos. Y se quedó en Colombia. Y ve, hermanos, el fruto. Isaías capítulo 53 habla del siervo sufriente. Amén. Y dice que él verá el fruto ¿de qué? De la aflicción de su alma. Porque por nosotros murió ¿quién? Cristo Jesús. Pero para que usted y yo también estemos en esta mañana, hombres mortales han tenido que sufrir muchas situaciones, adversidades, dificultades, problemas, angustias, persecuciones, hermanos, para que esta obra, la obra del Señor, esté en estos momentos en las condiciones en que se encuentra. ¿Cuánto damos gloria al Señor? De ahí, hermanos, que usted y yo debemos enfocarnos. Amén. Debemos enfocarnos. Tener esa cosmovisión por todas aquellas grandes cosas que el Señor en su bondad y en su misericordia, Él nos ha concedido. Aquí hay una frase. Y de esas palabras de Raquel, grandes predicadores se han pegado de ahí. Podemos decir que es algo así como un contexto, pero que tiene un gran sentido en lo que respecta a las misiones. Raquel, estéril, había un problema de familia bastante grande, una competencia. Su hermana sí tenía hijos. La sierva de su hermana tenía hijos de Jacob. Ella estéril. Le dice a Jacob que le diga a su sierva que esté con él. Ella estuvo con él. Le engendró un hijo, su nombre, el primero fue Dan. Y todo eso, en respuesta, Jacob tuvo que decirle. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo:
¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Ya estaba prácticamente Jacob estragado, como se dice, con tanto reclamo. Pero Dios le hizo justicia a Raquel. Ella expresa esas palabras: dame hijos, o si no, me muero. Y de esas palabras, grandes predicadores, grandes evangelistas se han pegado, las han tomado para sentir en lo más profundo de sus corazones esa pasión por las almas. Amén. Pasión por las almas. Esa palabra pasión tiene muchos significados. A ver quién de ustedes puede dar uno de los tantos. Para usted, ¿qué es pasión? ¿Ah? Entusiasmo, entrega, amor, esfuerzo, abnegación, ganas. Amén. Dame hijos o me muero. Y hay frases célebres de grandes misioneros, por ejemplo, John Smith, un inglés ganador de almas, dijo: soy un hombre con el corazón roto, no por mí, sino por el prójimo. Eso es pasión. Dios me ha dado tal visión del valor de las preciosas almas que no podría vivir si las almas no son salvadas. Y termina diciéndole al Señor en su oración: dame hijos o me muero. Otro de los grandes predicadores ingleses llegó a decir: Señor, dame a Escocia, o si no me muero. Amén. Y otro de los grandes predicadores, como era John Wesley, pasó 25 años, hermanos, recorriendo toda Inglaterra, Escocia, montado en caballería. Solamente se bajaba del caballo de pronto para dormir y hacer sus necesidades. Pero todo el tiempo, por 25 años, cabalgó y cabalgó y cabalgó. Y el púlpito de John Wesley era la silla de un caballo, predicando, anunciando. Se habla de otro gran predicador que su predicación llegó tan profundamente al corazón de las gentes que cuando las multitudes abandonaron al momento la carpa que les servía a ellos como templete, salieron callados, llorando, gimiendo, porque el Señor los había impactado grandemente. Y de ahí salieron grandes misioneros evangelistas, tocados por el Señor. Y eso es lo que en estos tiempos, hermanos, la iglesia pretende, que la iglesia sea movida por el poder del Espíritu Santo de Dios a una entrega total hacia la evangelización. Hubo un suceso alrededor de hace ya 15 días aquí en el barrio que nos conmovió fuertemente.
A muchos nos conmovió, otros lo pasaron por alto. Otros dijeron, es que la paga del pecado es muerte. Otros no no, es que estaba haciendo esto, es que estaba haciendo aquello, es que estaba lo otro. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Para que esas cosas, hermanos, no vuelvan a suceder. Es que no basta solamente con que cada 15 días nos paremos con un megáfono o un parlante en una esquina a predicar un mensaje de 15, 20, 30 minutos, un culto de 1 hora y ya, y nos fuimos para la casa a chocolatear y ya. Pasión por las almas. Pasión por las almas, hermanos. Así como a nivel local nos apasionamos por los jóvenes, el ministerio del mismo, las dorcas, los ancianos, los niños. Hermanos, hay un mundo que está perdido. Amén. En este momento estaba mirando ahí el muro de pastores donde estamos ahí inscritos y mandaron un anuncio: favor, orar por Haití. Cada día empeora, cada día empeora. Cada día empeora ese país. Y lo más tremendo es que Haití puede ser una bomba de tiempo. Haití puede ser una bomba de tiempo. En este momento, la anarquía se pavonea por Puerto Príncipe y todo el país. Y hay que tener muy en cuenta que hay países alrededor y aún hay países en la plataforma continental, o sea, en lo que tiene que ver las Américas, hermanos, donde se corre el riesgo de vivir lo que se está viviendo allá como iglesia. Y es lamentable que viendo esa situación tan tremenda en aquellos lugares, como ellos anhelan, como ellos desean, como ellos añoran en estos momentos, a gritos están pidiendo un predicador, un evangelista, un pastor. Todo disperso, los templos quemados, los campos desolados. Hermanos, nosotros no estemos peleando por tonterías y bobadas. Por cosas que realmente, hermanos amados, sí, como personas somos susceptibles, nos duelen, en fin. Pero mayores cosas pasó y sufrió el Señor Jesucristo por nosotros. Padre, dame estas almas o me muero. Cuán grande es el amor de nuestro Dios, que siendo Él lo que es, Dios bendito, el Espíritu eterno, fue movido a misericordia. Amén. Y podríamos decirlo que por amor a nosotros Él se autollamó. Amén. Se autollamó. Tomó la iniciativa en el cumplimiento de los tiempos. Gálatas 4:4. Estoy pidiendo Gálatas 4:4, están entretenidos. Gálatas 4:4. Amén. Y allí que nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero si eso lo transcribimos, diría, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Dios eterno se hizo hombre y nació de una mujer conforme a la ley. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Dios aún todavía sigue llamándonos, hermanos amados. Él todavía sigue llamándonos. Dice usted que no ha sido llamado. De pronto es lo que el abejorrito del diablo le está diciendo allá en sus oídos. No, que va, tranquilo, no se preocupe por eso. Allá hay otros que lo pueden hacer y lo pueden hacer mejor que usted. No, qué cuentos. No se meta en problemas. No se meta en líos. Pero no, hermanos. Dios primero nos ha hecho, y desde antes de la creación de todas las cosas, nos ha hecho un llamado. ¿Para qué? Para ser sus hijos. Y siendo sus hijos, para ser salvos. Usted está aquí en esta mañana porque el Señor lo ha llamado. El Señor lo ha llamado. Estoy aquí porque el Señor me ha hecho un llamamiento para ser salvo. Y en agradecimiento a ese llamado que el Señor nos ha hecho, entonces, hermanos, nos convertimos en ¿qué? En colportores de estas buenas nuevas de salvación. Dice usted que no ha sido llamado. Más bien debería decir que no quiere escuchar el llamado. Que queremos hacernos, como dice por ahí coloquialmente el dicho, los de la oreja ¿qué? Mocha o gorda. ¿Sí? Nos hacemos los tranquilos cuando alrededor nuestro están sucediendo cosas tan tenebrosas, cosas tan angustiosas. Dice el comentario: solo ponga su oído sobre la Biblia. Abra usted la Biblia como buen lector de ella, como buen lector, que eso es muy importante. Póngala así y se va a dar cuenta cómo Dios lo está llamando, cómo el Señor le está diciendo lo que usted debe hacer. Esa buena costumbre de entregarle un volumen de una Biblia a una persona. El Salmo 119 nos habla de la preeminencia de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Póngale el oído a eso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, porque tus dichos son ¿qué? Gratos. Amén. Entonces miremos cómo el Señor continuamente nos está llamando. Pongamos entonces nuestros oídos sobre la Biblia y escuche al Señor enviándonos a sacar las almas de los profundos infiernos, de la perdición en que ellos se encuentran. O ponga su oído sobre el atribulado corazón de la humanidad y escuche cómo éste palpita lastimosamente gimiendo por una ayuda.
Y no por una ayuda de arroz, no, por un mercadito. Hay gente aquí mismo en la iglesia, y ustedes son testigos de eso, y a ustedes se le han acercado como se me han acercado a mí. Personas por primera vez, que aún hasta lo toman a uno de la mano y le dice: pastor, hermano, amigo, ayúdeme por favor, ore por mí, escúcheme, estoy tan necesitado, estoy tan angustiado. Personas de allá del mundo, y aún hermanos en la misma iglesia, porque todos cada día estamos tan necesitados del Señor Jesucristo. Solo parémonos ante el infierno. Parémonos ante el infierno. Alguien decía: hombre, qué importante sería que en un momento el Señor diera la oportunidad a alguien de llevarlo a los infiernos y regresarlo de allá para que venga y cuente lo que se sufre en ese lugar. Y de esa manera las almas que son llamadas, que son tocadas, puedan comprender lo que es el amor de Cristo. Ahí nomás, en la calle donde vivimos, en el barrio donde estamos, por donde nos movilizamos, hay pequeños y grandes infiernos. Yo no sé si de pronto en algún momento les comenté a ustedes a manera de testimonio. Hay compañeros que predican y tienen muchos testimonios. Ay, yo me vuelvo escuchando y es porque tienen tanta cosa como tan poquito, parece, ¿no? Todavía me he dedicado al estudio de la palabra, a la doctrina, a la exégesis del texto. He tenido mis vivencias, sí, es cierto, he tenido mis vivencias. No soy muy dado de pronto a tomar esas vivencias para complementar una enseñanza. Hay compañeros que lo hacen y les queda muy bien, y a mí me gusta en gran manera. Me gusta. Y me gusta escucharlos. Estuvimos administrando una iglesia, la Central de Ibagué, y allá en la Central había unos sectores que era la Uribe y los Mártires, ollas. Eso, mejor dicho, uno pasaba por ahí, eso se sentía, hermanos. La muerte era el mismo infierno. Entonces, el ministerio de intercesión, que siempre ha sido liderado por mi esposa, y no hagamos una cosa: convoquemos a los hermanos que viven allá en la Martinica y en la Uribe, y vamos a hacer una vigilia en la casa de un hermano. Vamos y nos reunimos allá, revistámonos de poder, revistámonos de autoridad de Dios, y que el Señor haga lo que Él tiene que hacer. Y así fue. A las 12 de la noche terminamos, de 6 a 12, 6 horas de clamor, de intercesión, rompiendo cadenas, derribando fortalezas. Salimos y estaba esas calles solitarias. De pronto un trico salía por allá de jibarear por ahí, de comprar su pucho, y nos regábamos por todas las calles y colocábamos las manos en esas casas de vicio. Colocábamos las manos,
orábamos, reprendíamos. La obra del Señor fue grande. Hoy en día ese sector tiene una iglesia con 300 creyentes. Fuerte ese aplauso al Señor. Tuvimos que pararnos frente al infierno mismo. Amén. Pase lo que pase, estamos revestidos del poder, de la gloria, de la presencia del Señor nuestro Jesucristo. Hoy en día las cosas pasan y las vemos como tan ¿qué? Como tan normal. Pasó lo que pasó allá. Eso realmente, yo no sé, a nosotros nos conmovió esa situación. Y más en las condiciones en que la joven muere y a los 8 días el atacante también, pues ¿quién va a sobrevivir con semejante paliza que le cogieron la cabeza y se la estrellaron? Eso es lo que hace la persona sin Cristo. Nos llega una vecinita al frente y pone salsa, pone de todo en el momento del culto, y anoche estaban fue la cosa en su mecedora. Entonces, bueno, ya hubo que llamar a los, bueno, y usted a nosotros nos piden silencio, entonces no, que le hemos pedido la casa, que no hay que esto, que lo más allá. Pues para pelear no se necesitan ¿qué? 2. Y conmigo nadie pelea. Conmigo nadie pelea. Y yo estaba todo ataque. Vecinita, ¿cómo está? Bien. Muy contentica escuchando ella el vallenato. Sí. Oiga, ¿y usted por qué no lo escucha para usted solita? Escuché para usted solita, riéndome. Es que van a hacer culto. Y yo, claro. Yo pensé que no iban a hacer porque como está lloviendo, entonces yo estoy aprovechando. No, después de que termine el culto, póngale si quiere. Le bajó el volumen, luchó por escuchar a Darío Gómez, como que no le gustó, por el vallenato tampoco le gustó, más bien cerró él. Para pelear se necesitan 2, y a la gente hay que tratarla como gente que es. Amén. ¿Por qué? Porque el mundo en este momento está muy erizado. Está muy erizado. Yo no sé qué fue lo que nos hizo la vacuna contra el virus, pero eso como que a muchos le hizo daño. Y si el mundo ya se mantiene tan erizado, hermanos, bajémosle nosotros también el nivel a nuestro carácter, tratándonos como hermanos que somos, respetándonos, amén, considerándonos los unos a los otros. Porque si decimos lo que estamos diciendo, Señor, dame almas o me muero allá, digámosle, Señor, permíteme que con mi testimonio, que con mi comunión, hermano, mi hermana aquí en la iglesia se pueda sentir bien. Se pueda sentir bien. Señor, que yo no sea un impedimento, Señor. Que yo no sea causa de que mi hermano, mi hermana, que es un poco más débil que yo, se vaya a sentir. No. Amándonos los unos a los otros, así como el Señor nos ha amado. No demos golpe por golpe. Debemos ser, hermanos, mesurados en todas las cosas, considerándonos que
a nosotros mismos. Llamados a predicar, llamados a predicar. Y a predicar no solamente allá, en el mundo, fuera, sino aquí adentro, entre nosotros mismos. Porque usted y yo no hemos dejado de ser, ¿qué, hermanos? Humanos. Humanos. Y por eso, cuando se habla de este llamado, Jeremías 1:4, 10, allí el profeta Jeremías, él en el momento pues pensó evadir, pero no, es que él había tenido un llamamiento desde el vientre. Jeremías capítulo 1, verso 4 y verso 10. Amén. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, amén. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y sigue diciendo, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y comienza entonces el Señor a mostrarle a Jeremías todo lo que era ese plan profético para el pueblo de Israel. Comienza a hacer de que él sea un visionario, al igual como el Señor en esta mañana está haciendo con nosotros. Que mantengamos esa visión abierta hacia un mundo que está perdido. De ahí, hermanos, no podemos abandonar a quienes tienen su eternidad atrapada. Algunos toda la vida la pasan esperando en Dios, preguntándose cuál es su llamado y qué es lo que deben hacer, y no hacen nada, no hacen nada. Pero en esta mañana hay perlitas por allá escondidas, guardaditas. Amén. En Proverbios capítulo 24, verso 10, podemos allí observar ese texto que nos invita, hermanos, a lo que es la evangelización, a considerar el llamado. Es 24. Lo que es el llamado que el Señor nos está haciendo a esta obra. Y ojalá, a la medida que usted esté escuchando la palabra del Señor, sea sensibilizado y diga como han dicho aquellos grandes predicadores: el uno manda refuerzos, los otros dame almas, o si no, ¿qué? O si no, me muero. El texto de Proverbios 24 dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será, ¿qué? Reducida. No podemos ser flojos en el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Con respecto a esto, libra a los que son llevados a la muerte. No podemos mostrar flojera, no podemos mostrar miedo, no podemos mostrar temor. Amén. El enemigo quiere amedrentarnos, sí, Señor, pero más fuerte y poderoso está con nosotros, que es el Señor Jesús.
Y por eso dice, libra a los que son llevados a la muerte. ¿Ah? ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces no podemos abandonar a quienes tienen su eternidad atrapada. ¿Quiénes tienen su eternidad atrapada? Aquellos que se han desviado del camino, aquellos que no quieren escuchar el consejo de Dios, la amonestación, la exhortación, la enseñanza. Por eso dice, libra a los que son llevados a la muerte. Amén. Qué bendición tan grande para usted que en un momento determinado, ya en un taxi, ya en la calle, ya en el lugar de trabajo, una persona bien urgida, usted tenga ese sentir de expresarle el plan de salvación y esa persona le diga, ¿sabes una cosa, amigo? Que mi pensamiento en este momento era llegar al suicidio. Tantas son mis dificultades que no aguanto más. Pero aquí, para un evangelista, como lo somos nosotros, la iglesia del Señor, nos dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Salva a los que están en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque ellos, en la condición en que ellos se encuentran, hermanos, van rumbo hacia una eternidad de dolor, de tormento, de angustia. El infierno no es como algunos dicen, no, que es que el infierno lo está viviendo cada quien aquí en la tierra y no se conforman y por eso es que hacen lo que hacen. La Biblia habla de un lugar literal. La Biblia habla, de un lugar literal de tormento. Amén. Lago de fuego, no hecho para los seres humanos. Ese lugar de tormento fue hecho para 3 personajes. ¿Cuáles fue? El diablo, Satanás, el anticristo, el falso profeta y los demonios que siguieron a quién? A Satanás en la rebelión. Por eso la Biblia nos enseña, hay una gran cantidad de enseñanzas sobre el peligro tan grande que un creyente, que una creyente tiene de rebelarse en la iglesia. Y les voy a colocar, son enseñanzas largas, solamente les voy a colocar el ejemplo. María y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés por el hecho de que Moisés se había casado con una mujer cusita, o sea, con una mujer morena. Pero si fue que vio a esa cusita muy bonita, pues como hay unas morenas que son unas morenazas, ¿quién le quita? Es el gusto. Y para los gustos hicieron ¿qué? Las pinturas. Nosotros no estamos llamados para criticar si Julano se casó con un tuerto, con un cojo, con un manco. No, le gustó ese, le gustó esa. Amén. Pues a ese llevó su tremendo problema doña María. Y eso le creó una situación muy difícil al pueblo de Israel, porque la marcha en el desierto tuvo que suspenderse para sacarla a ella del campamento y mandarla por allá con su lepra.
Otro problema tremendo. Allá está el señor, ¿qué? Coré. Cogió a gente prominente. Basta ya, ¿será que acaso por Moisés y Aarón solamente Jehová habla? No, señor, y formaron un combo. Y vaya tremendo problema. Se les abrió la tierra y los comió, los tragó ellos vivitos completamente. Eso es largo. Y llega el momentico porque, hermanos, tenemos que tener empoderamiento. Tenemos que tener empoderamiento. Amén. Y en la iglesia, y no hablo de la iglesia aquí a nivel local, hablo de la iglesia en general. Pero al que de pronto se sienta aludido, tómenlo con amor. Tómenlo con amor. Se van levantando esos problemitas, se van levantando esas dificultades de murmuración, de cosas, de pugnacidad. Nos vamos cogiendo rabiecita los unos con los otros. Y alguien dice por ahí, es que por eso es que el Señor no ha venido. Y otros dicen, ay, ¿y qué será lo que se va a llevar el Señor? Entonces yo digo, contarle que me lleve a mí. Y estoy enseñando la palabra, el camino. Amén. Entonces miremos el riesgo que se tiene. Ahí está. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Aún en el mismo seno de la iglesia se presentan serias dificultades que la salvación de un hermano o de una hermana está en alto riesgo. No, hermanos, ojo con esto, que usted ni yo seamos los contribuyentes a esa situación, de ninguna manera. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y al nombre de Jesús. Estamos hablando de ese llamamiento. El Señor nos ha hecho ese llamamiento. Y ojalá al salir de acá, Señor, dame almas o me muero. Yo felicito en gran manera, hermanos. Y yo les hago seguimiento a la refana, evangelismo, ese amor, esa entrega. Y las almas que llegan acá a la iglesia, hermanos, son el producto de ese trabajo. Son el fruto de ese trabajo, de esa refana, de esa campaña que hay que, hermanos, hay que reforzar ese trabajo porque estamos en los últimos tiempos. Hay que hacerlo para que el nombre del Señor sea glorificado. Un pensamiento de John Wesley decía: dame 100 predicadores que no le teman a nada excepto al pecado y que no deseen nada excepto a Dios. Ellos sacudirán las puertas del infierno y establecerán el reino de Dios en la tierra. Por eso durante 25 años cabalgó Escocia e Inglaterra predicando el evangelio. Y esto nos lleva, hermanos, en esta mañana a reflexionar, a pensar. El ministerio del Señor Jesucristo en la tierra era corto, unos 3 años, máximo 3 años y medio. Había ciudades ya establecidas, lugares, poblaciones grandísimas, pero él siempre se valió del factor humano. Él siempre él no hizo el trabajo solo, le quedaba muy difícil. Él intentó hacerlo solo,
Por eso dice, y recorría Jesús las ciudades y aldeas enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad que había en el pueblo. Y lo hizo con mucho amor, con mucho amor. Pero el trabajo en ese momento le estaba quedando que grande, muy grande, grande. Y para la predicación, para la enseñanza, para el trabajo de milagros, y se pone a observar las multitudes, porque había multitudes ahí, y tuvo pesar, tuvo dolor, angustia, compasión de ellas, porque las veía dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí ve? Y entonces dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros ¿a qué? A sus mies. Y luego usted observa renglón seguido, donde él de en medio de toda esa multitud confirma lo que ya él tenía propuesto en su corazón. Hace el llamamiento a 12 hombres, a quienes llamó ¿qué? Sus apóstoles. Amén. Y luego, no me queda más tiempo. No me queda más tiempo. El tiempo me es corto. Los manda y les dice, vayan, pero no entren a ciudad de ¿qué? De samaritanos. No vayan donde los samaritanos, porque él tenía un plan con los samaritanos. Él sabía que los samaritanos no iban a escuchar a los discípulos, pero si él iba y tenía una conversación con alguien especial, esa persona especial lo iba a entender, él iba a revelar, y por medio de esa mujer entonces el evangelio sería expandido en Samaria. Había un lugar con 10 ciudades grandísimas, una región, la Decápolis. Ni siquiera los discípulos tendrían tiempo para ir a ese lugar, pero pasó por un cementerio. ¿Y qué pasó? Vio un endemoniado, pero bien toreado, bravucón, rompía cadenas, y el endemoniado conoció quién era él. Gloria a Dios, porque eso es muy importante, conocer a Cristo. Y quien conoce a Cristo, nada ni nadie lo mueve. Problema, dificultad, lo que sea. O si no, dígamelo a mí. Con más resistencia que un palo de punta. Y aquí estamos. ¿Qué hizo con el endemoniado? ¿Qué pasó con el endemoniado? Lo libertó. Y el hombre le dijo, permíteme seguirte, ir contigo. Y el Señor le respondió, ve más bien a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Conmigo en este momento yo no te necesito allá. Y se fue ese hombre a las 10 ciudades que lo conocían porque lo habían visto desnudo, peludo, maloliente, vuelto una nada, y ahora lo veían ya con su buena túnica, bien bañado, sus sandalias, su rostro resplandeciente, amén, todo gozoso. Pero ¿qué te ha pasado, endemoniado? ¿Qué sucedió? Y comenzó a contar, y las gentes de la Decápolis se convirtieron al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor.
Bendito su nombre. Mucho tendríamos en esta mañana, pero creo que hemos llegado al tope, o al toque mejor. Dame almas o me muero. Volvamos, hermanos, a esos tiempos. Saque su tiempito. Saque su tiempito. Mi madre era analfabeta. Escasamente se firmaba y no conocía el nombre de las letras con que se firmaba. Raro, ¿cierto? Ya se firmaba Alicia Arango, de Villara. Pero uno le preguntaba, mamá, ¿cómo se llama esta letra? ¿Por qué? Porque a ella le pusieron el nombre en un papel y escriba eso. Entonces ella se aprendió a escribir, pero no. Y un día que yo traté como de enseñarle, que casi me pega. Sí, casi me pega. Es que si no me le corro, me chanta porque era bravita. Pero cuando se convirtió al Señor, doña Alicia era una mielcita. No perdía dominical de la finca al pueblo. Cada 8 días ella estaba yéndose a la dominical. Se cuadraba en la segunda banca y no parpadeaba viendo el predicador. Se aprendía los mensajes, los versos, y con eso se iba a evangelizar la vereda. Y se ganó una cantidad de gente que hoy en día inclusive son hasta pastores. Amén. Y no sabía leer ni sabía escribir. El domingo se iba a la dominical y el lunes a las 2 de la tarde, después de todos los oficios que había que hacer en la finca, se organizaba, porque hasta bien bonita era, como yo. Como nadie me dice bonito, pues yo me voy a quedarme de cepillo. Bien bonita ella, era muy elegante, ¿cierto, mía? Era muy elegante. Y se organizaba y se iba por esas cañadas, por esos caminitos, a las casas, a llevar el evangelio. Llevaba la Biblia y ponía a la gente a que leyera, porque no sabía leer. Hermanos, un abrazo en el Señor. Y dígale, Señor, dame almas. Dígalo fuerte. Señor, dame almas o me muero. Un abrazo y que el Señor le bendiga grandemente.